En Colmundo Radio, La Balanza. Vamos a tocar muchos temas en esta emisión, especialmente lo que tiene que ver con el canal interoceánico que proyecta Nicaragua, igualmente las consecuencias del fallo, la decisión del Consejo de Estado en torno del Caguán, el proceso de paz y, repito, muchos otros asuntos importantes para nuestro país. La presentación correspondiente la hace nuestro codirector, el doctor José Gregorio Hernández. Un saludo muy cordial a todos los oyentes, a Víctor J. y por supuesto a la doctora María Patricia Ariza Velasco. La doctora María Patricia, Víctor J. es procuradora cuarta, delegada ante el Consejo de Estado, como usted lo dice, es abogada de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Penal, en Derecho Administrativo, en Filosofía del Derecho, candidata a una maestría en defensa de derechos humanos. Usted sabe que es una de las funciones de mayor importancia de las que corresponden a la Procuraduría General de la Nación. Y además es autora de varias obras, pero hay un libro especialmente que comentamos nosotros en la revista Elementos de Juicio y que vale la pena que hagamos conocer a nuestros oyentes. Doctora María Patricia, bienvenida a La Balanza. Gracias, muy amable por haberme invitado a la casa de Colmundo Radio. Conozco de la filosofía de esta emisora y para mí es realmente un placer estar con ustedes en este día. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Vamos a comenzar por el tema que por estos días ocupa los primeros lugares de atención en Nicaragua, en Colombia, en China y por supuesto, especialmente los colombianos estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir en el futuro en la Corte Internacional de Justicia ante un recurso de revisión que seguramente se presentará contra el fallo mediante el cual Colombia realmente fue despojada de una parte importante de sus aguas en el Caribe y con esto del canal que se anuncia va a trazar China mediante un contrato con Nicaragua, pues necesariamente se reabren las heridas al respecto. ¿Cómo ve ese hecho? ¿Sí es un hecho nuevo que dé lugar a revisión por parte de la Corte de La Haya? Yo pienso que más que un hecho nuevo es un hecho preocupante, que lo había advertido la ex canciller Noemí Sanín en torno a los intereses que existían de construir el canal por parte de los chinos. Esa empresa es dirigida por un abogado y este abogado a su vez tiene relación con algún miembro de la Corte Internacional que están decidiendo o ha decidido el conflicto de Colombia con Nicaragua, lo cual lleva a especular, a sospechar muchas cosas y pensar que la corrupción en un momento dado permea no solamente tribunales internos, decisiones internas, sino a los tribunales internacionales, precisamente porque son tribunales integrados por seres humanos. Claro. Y el ser humano es sujeto de mucha tentación. Ellos, allá en la Corte Internacional de La Haya, uno esperaría que fueran unos jueces imparciales, pero se ha sabido que existen contactos entre magistrados de la Corte Internacional de La Haya con abogados litigantes ante la misma Corte en representación de algunos países, y en el caso de Nicaragua parece que eso no fue ajeno a presiones sobre los mismos integrantes de la Corte Internacional de Justicia. Parece ser eso, y algunos dicen, pero es que el canal se va a hacer en territorio de Nicaragua para unir precisamente el Pacífico con el Atlántico, pero sí se hace en el territorio, pero hay que tener en cuenta de que se debe contar con una influencia marina, y es precisamente ahí donde preocupa y donde muy probablemente pudiera haber existido alguna clase de lobby. Sí, yo estoy de acuerdo, salvo que se produjera una filigrana tan perfecta que pudiera llevar a conducir el argumento
para demostrar de que sí existe una causal suficiente dentro del proceso de revisión, pero hay un ítem adicional que a ellos ¿quién los controla? Ellos no tienen un control superior. No hay. Entonces, por eso la difícil. carta que envió la canciller al secretario general de Naciones Unidas, pues es una patada de ahogado más o menos, porque esa institución no tiene ninguna injerencia, porque hay una autonomía funcional de los miembros de la Corte Internacional de Justicia, sí. Y ellos la van a reclamar siempre. Exacto, sí, y como dicen los jóvenes de hoy, lo único que nos queda es llórelo. No, ahí no pienso que no hay más oportunidades. Bueno, pasemos a hablar del tema de la paz, si le parece, Víctor. Es que yo quisiera preguntarle a la doctora Arisa. Sobre este tema de... Sí, no, es que me quedó trabajando el tema del tanto ciudadano chino aquí en Colombia. Sí, claro. Que ya hay una penetración comercial, ¿no? Sí, claro, lo que penetración comercial, los viejos cultural, restaurantes, el tema cultural, tantos ciudadanos chinos formándose aquí en las universidades. Y entonces, si a eso le agregamos que de pronto la presencia de un magistrado chino allá en la Corte pudo incidir en ese fallo desfavorable a Colombia, podríamos pensar que toda esta cantidad de ciudadanos chinos aquí serían tentáculos de todo lo que tiene que ver con el canal nicaragüense construido por chinos. Es que no solamente lo podemos hablar de canal nicaragüense, no. China tiene intereses no solamente en este aspecto, en muchos aspectos, y ellos están trabajando, empezando que ustedes los ven, ellos ni siquiera sonríen. Uno no puede conocer qué es lo que piensan porque el rostro es inmutable. Cuando en las Olimpiadas uno los veía, uno diferenciaba uno de otro y no sabía si estaban alegres o estaban tristes, no sabía nada. Ellos trabajan muy silenciosamente. Es una cultura milenaria. Nosotros no la conocemos casi, pero ellos saben para dónde va. Nosotros, en cambio, los latinos, especialmente acá los colombianos, trabajamos según las circunstancias, somos muy caribeños, muy tropicales, no planificamos y no vemos más allá de las cosas que están sucediendo en este momento, no tenemos facilidad de recurrir a mirar al futuro de las consecuencias de los hechos del hoy. Por eso no somos planificadores. Nos cogen siempre desprevenidos. Sí, ciertamente. En el tiempo que yo fui magistrada del Tribunal de Antioquia, por ejemplo, que fueron 10 años, y ahora en esta delegada, sí he visto una o dos condenas en repetición, demandas de repetición por la Fiscalía, son muchas. Condenan a la Fiscalía, pero no se condena a los funcionarios. Exacto. Para que lo entiendan los oyentes. Exacto, no se condena. Para que los oyentes lo sepan, la acción de repetición es aquella que permite al Estado, cuando ha sido condenado, volver contra aquel funcionario que por su acción o por su omisión ha sido el culpable de la condena. Después se compara qué ha ocurrido con los paramilitares, condenas de 8 o 9 años. ¿Y qué va a ocurrir? Y en muchos casos ninguna condena. Y en ningún caso, porque lo que hicieron fue extraditar a los jefes. Claro. Y hasta ahora ellos no han respondido, ni le han respondido a las víctimas, ni le han respondido al Estado, ni con la verdad, ni con la justicia, ni tampoco con la reparación. Tampoco, ellos distrajeron sus dineros, sus propiedades hábilmente. Y entonces aquí vemos, porque es que en el proceso tal como se plantea jurídicamente, dicen se suspende la pena, pero después de una cantidad de filtros y llevan finalmente al más importante, pero la pena se suspende. Y eso al final es una manera enmascarada de indulto o amnistía. Y entonces uno dice, ¿qué pasa con el principio de igualdad? ¿Qué pasa con los actores que representaban legítimamente al Estado y que incurrieron en delitos? ¿Y qué pasa con las condenas a personas que han cometido delitos menores y cuya vida entera se ha frustrado porque son personas que prácticamente por robarse una gallina? Exactamente. O un caldo de gallina, como ocurrió con algún... En la costa. Entonces, esa persona, por el resto de su vida está marcada por ese delito. Y allá van a las cárceles en donde hay la congestión, en donde hay el hacinamiento, en donde se están violando los derechos humanos
¿no? Pero los delincuentes de cuello blanco, ¿dónde están? ¿Dónde los recluyen, no? Y muy grave, porque adicionalmente la persona que está detenida al sistema carcelario en Colombia sabemos que está hace ratos en alerta roja y que el Estado colombiano precisamente es pasible de cualquier cantidad de demandas. Ya lo dijo en las jornadas que se hicieron por cuenta de la Corte Interamericana en Medellín en el pasado mes de marzo, que lo plantearon en una jornada académica. Colombia es pasible, pero en un porcentaje muy alto por todo el problema carcelario del país. Pero también es cierto que el periodismo tiene un poder muy grande y de una o de otra manera tienen la tendencia a presionar los medios en las decisiones. Eso no está bien. Eso no está bien. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia, una inversión donde lo bueno se ha tornado malo y lo malo se ha tornado bueno, y la persona que cumple con principios se convierte en el mosco en la leche. Y eso uno lo experimenta en la vida práctica, lo miran ya uno como una persona rara, y eso es bien delicado. Claro. Y por eso precisamente, ya para terminar el programa, Víctor J., por eso tan importante que personas como usted, que ha desempeñado el cargo como magistrada de la República y ahora está en la Procuraduría, que tiene una gran experiencia desde ese punto de vista, pero que también escribe permanentemente, que se actualiza, que estudia y que tiene claros los valores y los principios que inspiran su actividad. Por eso es tan importante que se ponga en contacto con la comunidad como lo ha hecho en este programa de La Balanza.